Curso básico de Historia Eclesiástica Introducción Segunda Lección B, Método de la Historia Eclesiástica. Para realizar digna y provechosamente este objeto, debe seguirse el método científico propio de toda historia, digna de este nombre. El método histórico o también llamado, historiología o teoría de la historia, es una disciplina que se aplica sobre la descripción de los hechos pasados y el tipo de análisis científicos necesarios a nivel general para explicar tales hechos. En otras palabras, se puede decir que el método histórico es la metodología utilizada por los historiadores para estudiar y analizar los hechos ocurridos en el pasado. Digamos que el método histórico busca ser el método científico de la historia. En ello refiere que, el método histórico es utilizado para conocer un hecho a través de indicios pasados. Ellos se encuentran recogidos en fuentes, ya sean escritas u orales. Estas son las encargadas de dar la información y el historiador, a través del método, el encargado de interpretarlas y clasificarlas para intentar exponer la realidad del hecho pasado. Por tanto, en esta labor han de observarse los principios de una sana crítica, sobre todo el de la veracidad y fidelidad en la exposición de los hechos. Así, pues, la exposición deberá reunir estas tres cualidades. 1. Deberá ser crítica, es decir, que presente los hechos claramente y conforme al examen minucioso de las fuentes, según el análisis externo e interno de las mismas. 2. Imparcial y objetiva, que no se deje dominar de prejuicio alguno, sino únicamente del deseo de la verdad. Sin embargo, no hay que llegar a la exageración, que pretenden algunos hipercríticos modernos, como si el historiador debiera prescindir absolutamente de todo presupuesto evidente, incluso de las creencias religiosas. 3. En tercer lugar deberá tender a una exposición genética y realista de los hechos, es decir, a su evolución íntima y relaciones mutuas, y a los fines de los personajes que intervienen. Con esto se evitará la narración seca de los hechos aislados y sin conexión y se obtendrá, no solo dar más vida a la historia, sino hacer comprensibles muchos hechos que de otra manera no lo son. No debe confundirse la historia eclesiástica con la historia de las religiones, muy en boga en nuestro tiempo, que tiene por objeto el estudio del culto divino tal como aparece en los diversos pueblos. No obstante, como generalmente se establece comparación entre la idea divina y los elementos primitivos religiosos de los diversos pueblos, suele denominarse también a esta disciplina historia comparada de las religiones. Ahora bien, en el marco general del estudio de las religiones ocupa un lugar de preferencia la religión cristiana, por lo cual se le debe atribuir mayor importancia por tener esta religión un origen divino y no humano.